¿Cómo yo voy a poder ser capaz de cuidar a mi niña si no fui capaz de cuidarme a mí como niña y ni siquiera fui capaz de cuidarme a mí como adulta? O sea, ¿cómo yo voy a ser capaz de cuidar a una mujer si no me supe cuidar como mujer? Porque no me pasó una vez, pasó de adulta. Y yo no había visto lo fuerte que me juzgaba a mí misma porque me volvió a pasar. O sea, yo me culpaba a mí de la situación. Prepárate para aprender, reír y echar una que otra lagrimita. Esto es Ni Muy Muy Ni Tan Tan Podcast. Hello, bienvenida a tu podcast favorito, Ni Muy Muy Ni Tan Tan. Yo soy Camila Leper, tu host, y el día de hoy tengo otra historia de inspiración que ustedes ya saben, es un show de inspiración directo al corazón. Pero hoy no solo es inspiración, es también empoderamiento y valentía con mi invitada Anairuz Guzmán. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Hola Cami, gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí y siento un poco de vulnerabilidad contar mi historia, pero sé que va a impactar a mucha gente, entonces de verdad, gracias por tenerme. Wow, a mí ese es el punto principal del podcast, es poder impactar, cambiar vidas y sobre todo que la gente sienta que no importa cuál sea la adversidad, lo importante es el lente con el que vemos lo que nos haya pasado para transformar y reinventarnos. Ujú. Quiero que nos puedas contar un poquito de tu historia, como desde un inicio, para poder ir agarrando como la cronología. Bueno, em, joven estudiante, con muchos sueños, con esas ganas de echar para adelante, pero con una programación de estudia mucho para que te gradúes con las mejores notas y puedas tener ese éxito y ese trabajo soñado. Situación que se dio en Venezuela. Okay. Venezuela que tuvo una dictadura que cambia la realidad. Entonces, bueno, me graduó con todos estos sueños, pero la situación país me lleva a tener que salir del país y buscar otras circunstancias que me pudieran a mí dar las herramientas para no solamente crecer como persona, porque yo soy hija mayor, sino también con una misión personal, que es sacar a mi familia de Venezuela. Este camino me lleva a Colombia, ayudando y enseñando inglés a niños de bajos recursos. Una experiencia maravillosa. Y luego, gracias a esto, me pude ir a trabajar con el gobierno de Ecuador también, más o menos bajo el mismo proyecto, hasta que luego llego a México. Pero en México ya vuelvo a mi ser, como decir, a mi zona de confort, entre comillas, porque vuelvo al desarrollo organizacional, que es mi carrera en recursos humanos. Y ya cuando todo se está poniendo bonito, que digo, mira, aquí ya tengo un trabajo soñado, trabajando con directores de farmacéuticas en México, haciendo desarrollos de equipos, yendo y dando conferencias. Ya tengo el dinero ahorrado, pude mantener una posición tan buena que terminé de sacar a mis padres y a mis hermanos de Venezuela, claro, con ayuda de toda la familia, pero bueno, eso era una responsabilidad, una misión personal que tenía. Y ya cuando estaba en paz conmigo misma, que dije, aquí estoy, la vida me trae un evento que me cambia completamente. Y esto fue que estando allí, se mueve mi base, mi piso que ya había construido porque tuve un evento de abuso sexual. Ok, gracias por compartirlo. Me mueve un poco porque es difícil y yo entiendo de dónde sale tu resiliencia y tu lente para empoderarte desde ese suceso. Sí, fíjate que cuando ocurre, simplemente yo, claro, estoy en un país que no es el mío, básicamente sola, y yo simplemente me fui a mi casa
Y en ese momento me bañé, respiré muy profundo, no podía ni gritar porque vivía con roommates. Entonces grité fuerte, pero como hacia mis adentros. Y lo que hice fue que el evento lo enterré. Y lo enterré al ladito. Lo puse muy, 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 muy bajo tierra y lo enterré al lado de otro recuerdo que tenía de pequeña, que es que precisamente cuando yo tenía 5 años de edad, yo fui abusada. En ese momento yo no entendía qué fue lo que pasó. Estaba muy confundida. Yo no pude hablar del tema. No pude. Y bueno, eso quedó enterrado allí. Y este evento, yo estando adulta, yo pretendía enterrarlo también. Y ojo, eso fue lo que hice, lo enterré. Porque eso fue lo que aprendí de pequeña. A enterrar eso que no entendía y a seguir adelante. Porque al momento de que no lo puedes hablar con nadie y mi pequeño cerebro no lo procesa, yo continué. Yo vine a procesar el hecho que me ocurrió a los 5 años estando adolescente, que es cuando comenzamos a estudiar acerca de qué es lo que pasa, ¿sabes? Cuando tenés como más información acerca de eso. Exacto, y ahí fue que entendí, a raíz de los recuerdos, qué fue lo que ocurrió, pero igual ya no lo podía hablar. Mi situación familiar, ojo, mis padres sí teníamos una comunicación abierta, pero ese tipo de temas no se tocaba por la cultura que había en mi casa, una cultura muy religiosa. Entonces, imagínate esta niña adolescente que entiende que fue abusada, que está en una cultura muy religiosa donde la mujer, el valor de la mujer se da debido a lo que decían en esa iglesia donde yo estaba, a que tú tenías que ser virgen al momento de casarte. O sea, virgen para el matrimonio, o sea, eso era algo primordial, era todo tu valor básicamente. Ese era mi valor. Y cuando yo entiendo a los 12 años que ya yo no era virgen, yo comienzo a trabajar por mi valor. Comienzo a tener las notas más altas en el colegio. Comienzo a ser la número 1 en absolutamente todos los concursos que estaba. O sea, era como que Ana Irus tiene que ser absolutamente perfecta porque en el fondo de mí yo sabía que, entre comillas, no valía nada porque no era virgen. Entonces, todo eso transita hasta que me vuelve a ocurrir lo que te comenté. Lo intento enterrar y lo enterré, ojo, lo enterré por un tiempo. Entre comillas, enterrar, porque luego de allí todas mis acciones se fueron dando a raíz de ese suceso. O sea, yo dejé ese sueño que tenía en México, ese trabajo ideal donde me sentía tan empoderada. Me vine para acá porque necesitaba a mi familia. Ya mi familia estaba aquí en Estados Unidos. Y bueno, una cosa lleva a la otra. Conozco a mi esposo, ese compañero que allí es que comienzo a entender mi valor desde otro punto de vista. O sea, sé que es un trabajo interno. Es muy importante que tú te conozcas a ti mismo. Pero también siento que Dios nos manda a esas personas a nuestra vida, en nuestro camino, que nos enseñan otro panorama. Y mi esposo me mostró cosas tan bonitas en mí. Que bueno, por eso es mi esposo hoy. Quería preguntarte, antes de saltar a tu esposo, Vale. ¿antes no habías hecho como terapia o algún tipo de trabajo para ayudarte con eso? ¿O simplemente tu salvación en ese momento fue como enterrarlo, ignorarlo y seguir adelante? Es una pregunta muy buena. Fíjate que yo intenté hacer terapia una vez. Y aquí es cuando vienen todos los juicios de la cultura. Porque en mi familia, ir al psicólogo
era para la gente loca, punto. O sea, ¿para qué vas al psicólogo? No. También que las experiencias que se tuvo con psicólogos en la familia no fueron muy buenas por, como te dije, mi familia era una cuestión muy religiosa y a nosotros nos dieron un diagnóstico de pequeños de que no íbamos a poder tener buenas notas, que teníamos dificultad de aprendizaje. Digo nosotros, mis hermanos y yo. Ya. Entonces a mi mamá no le quedó como un buen sabor en la boca con los psicólogos porque ella de allí comienza a aferrarse a su fe y decir, no, esto no es, no, ustedes van a ser buenos. Y bueno, al final sí teníamos muy buenas notas. Cuando yo le asomo la posibilidad a mi mamá de que, oye, quiero ir al psicólogo, Se te cierran las puertas. Se me cerraron las puertas. Y la importancia de como padres tener las herramientas. Mi vida tuvo que ser así. Y lo agradezco mucho porque para poder ser la luz que soy hoy, tuve que tener estos momentos de oscuridad. Y mi mamá me dio todo con el amor y todo las mejores herramientas que ella tenía para criarme. Y es lo importante de yo reconozco eso y ahora sé qué mejores herramientas tengo para cuidarme a mí misma. Pero eso lo puedo decir hoy. Cuando estaba en esa situación de no poder hacer terapia, lo más que me acerqué fue que hice una certificación como coach ontológico. Y haciendo la certificación, trabajamos en nosotros mismos. Trabajamos los traumas, trabajamos los quiebres. Y allí pude reconocer y escribir mi historia. Esto fue antes de salir del país. Okay. Entonces, allí pude comenzar a trabajar en mi valor, certificándome como coach. Sin embargo, reconozco que me hizo falta más terapia, me hizo falta poder terminar de trabajar ese tema en mí, porque precisamente hablaba con una amiga en estos días y ella me decía, y esta es su creencia, ¿no? Que la vida te pone lecciones. Y si tú no aprendes de esto, te vuelve a colocar la misma lección para que tengas ese aprendizaje. Yo comparto ciertas cosas de esa creencia, no todo, pero también digo, no todo es casualidad. O sea, mira lo que me ocurrió de pequeña y me vuelve a ocurrir de grande, ¿no? Y yo hice lo mismo, yo lo enterré. De grande yo lo enterré. No quise verlo, no quise trabajar en ello. Como que ignorarlo quizás era como que amortiguaba un poco el dolor. Porque fue lo que aprendí. Lo ignoro, sigo adelante y sigo demostrándole al mundo y a todas las personas lo valiosa que soy, lo inteligente que soy, lo buena que soy. Entonces me convertí en alguien que complacía a otros. Y es chistoso porque es como que complacer desde el punto de vista de yo ser la mejor. Es confuso incluso, ¿no? La verdad que sí, o sea, te estabas poniendo todos esos labels, todas esas etiquetas para demostrar tu valor cuando realmente no lo necesitamos hacer, cuando solo necesitamos nosotras mismas saber cuán valiosas somos. Y ahí es cuando viene la pregunta, ¿quién es Anairuz? ¿Quién soy? ¿No? Allí es cuando entra el papel de mi esposo, que él, con su particularidad, me hacía este tipo de preguntas. ¿Quién es Anairuz? ¿Cuáles son tus sueños? Y yo comenzaba a hablar de emprendimiento y el crear un imperio y un legacy, ¿sabes? Todo esto. Y después me decía, ok, muy bonito todo. Qué hermoso lo que me dices, pero ¿quién es Anairuz? Y eso, allí comienza este camino de verdad profundizar y trabajar
en mi historia, quitando las etiquetas que me había colocado. Ujú. O sea, esas etiquetas de hermana, primera hija, hermana mayor, la salvadora del mundo, la que, bueno, hay que hacer las cosas perfectas, tienes que ser la número uno en esto, el mejor trabajo, no sé qué. Quítate todas esas etiquetas. ¿Quién eres? Muy importante esa pregunta. Normalmente, cuando nos preguntan quién sos, es, soy podcaster, soy licenciada, soy mamá, soy la esposa de, pero nunca tenemos la respuesta realmente de aquí, quién sos, qué te gusta. Muy, muy importante. ¿Cómo caes en las respuestas de eso? Trabajar en mi historia. Y no ocurrió ocurrió desde mi interior. ¿En qué sentido? Quedé embarazada. Oh. Me caso, todo chévere, seguía con ese mismo ímpetu de "No, vamos a comernos al mundo". O sea, estoy en Estados Unidos, el país de las oportunidades. Esto es, ¡pum!, quedo embarazada. Vamos adelante. Y todo estaba bien hasta que me dicen que es una niña. Wow. Esa noticia internamente me hizo como o sea, me cambió el mundo. Y yo no entendía por qué. Ahí comencé con una depresión que, ojo, yo no sabía que era la depresión. Nunca antes te había pasado. No me había pasado. Y no entendía, o sea, yo no entendía qué era lo que me pasaba. ¿Por qué de repente me estoy apagando? ¿Qué sucede? Comienzo a leer, buscar, investigar, bueno, tal. Lo que sabemos es de la depresión posparto, que ahora es que se conoce más del tema, pero oye, yo todavía no, o Nada sea, entonces, resulta que sí hay. Y estaba intentando meterle lógica a mi situación. Ujú. Eso es lo que estaba buscando hacer. Hasta que digo, no, mira, yo voy a ir a terapia, necesito ir a terapia. Allí fue cuando la psicóloga me diagnostica con la depresión prenatal. Y dice, "Ves, tienes un cuadro depresivo, ta. Nunca había escuchado de depresión prenatal. Sí, o sea, es depresión durante El tu embarazo. embarazo, tenía mucha ansiedad. Y todo esto viene de la pregunta de, ¿cómo yo voy a poder ser capaz de cuidar a mi niña si no fui capaz de cuidarme a mí como niña? Y ni siquiera fui capaz de cuidarme a mí como adulta. O sea, ¿cómo yo voy a ser capaz de cuidar a una mujer si no me supe cuidar como mujer? Porque no me pasó una vez, pasó de adulta. Y yo no había visto lo fuerte que me juzgaba a mí misma porque me volvió a pasar. O sea, yo me culpaba a mí de la situación. Y ahí es cuando verdaderamente comienzo a trabajar ese tema en específico. Una depresión que no se me veía anímicamente, pero mi cuerpo dijo, ya va. O tú tomas un break, paras y trabajas en ti, o voy a ver qué haces. O sea, el cuerpo es súper sabio. Es como la factura, te dice, o me escuchás o me escuchás. Tal cual, porque yo iba al doctor, todos mis valores estaban perfectos. O sea, el embarazo estaba perfecto. Y claro, esto fue un poquito antes de saber que que estaba en depresión, ¿no? Yo le decía a la doctora, pero ¿por qué no puedo ni siquiera pararme y caminar e ir? Bueno, es normal. Y yo, doctora, de verdad no puedo ir sola al baño. Y ella, oye, ya va a estar raro. Que fue la doctora que me pasa a la psicóloga. Pero así fue. O sea, yo me iba y todo chévere, pero no podía mover. Yo estuve como 2 meses que estaba en la cama, necesitaba ayuda para ir al baño, necesitaba ayuda para caminar, me desmayaba,
estando embarazada con los valores perfectos. Pero eso era de aquí. Inconscientemente, alarmas de tu cuerpo. ¿Cómo hiciste para... Volviste a terapia, te diagnostican la depresión? ¿Y en qué momento es como que vos decís, bueno, hay que salir de esto? O sea, ¿con qué herramientas salís de ese proceso? Fue, como lo mencionas, fue un proceso. Fue un proceso que comienzo a aceptar que estaba en depresión. Comienzo a aceptar lo que me ocurrió, a entenderlo, a llenarme de herramientas, pero fue un proceso donde yo misma me estaba cuando te alejas de todos, que estás sola, yo me estaba colocando en un estado de soledad. Como un caparazón ahí para no estar en contacto con la realidad. Sí, exactamente, sí. Estaba así, no iba, a veces no iba ni siquiera a la iglesia, no quería estar en comunidad, no quería hacer nada de esto. Y eso es una de las trampas más fuertes, porque cuando tú te aíslas, es cuando, y no es un aislamiento, como yo le digo, un aislamiento positivo donde tú trabajas en ti, y no, yo me estaba aislando, yendo a la terapia, pero aislando de que no quería saber nada del mundo. Y eso fue muy peligroso para mí porque en ese camino hubo hasta pensamientos de suicidio, que ya no quería más, que era muy fuerte, nunca lo había vivido desde ese punto de vista. Y claro, es que todo lo que estaba enterrado resurge, se abre, sale. Y con más potencia, básicamente. Sí, y no me hallaba, no sabía qué hacer. Además, métele a todo eso, todo lo que un embarazo implica. Todas esas hormonas así. Entonces, en ese caminar, ya tengo a la bebé. Siguen estos pensamientos, pero hubo dos cosas que me mantuvieron allí. Una fue tener los sonidos del latido del corazón de mi bebé cuando estaba embarazada. O sea, ahí había vida. Cada vez que me venían estos pensamientos, yo escuchaba esos latidos y ya dejaba de pensar en la muerte y decía, ya, hay vida dentro de mí. Y lo hacía desde no, yo tengo que continuar porque hay vida dentro de mí. Tengo a mi bebé, siguen los pensamientos, mi bebé depende de mí y yo todavía tengo esto de, ya va, su vida depende de mí. Entonces, en el camino de la sanidad, yo me encontraba en una posición ya con mi niña, pero todavía era esa posición de yo tengo que continuar viviendo por ella. No por vos. Exactamente. Otro motivo de externo. Lo cual ya era como que, bueno, ya estoy sana y no era una sanidad completa, porque lo hacía por ella. Es allí cuando decido ir nuevamente a terapia, importancia de decidir y decir, no, mira, voy nuevamente a terapia y buscando un buen terapeuta, buscando, allí fue que conocí, fui a un evento de Michelle Poller. Sí. Yo la venía siguiendo, no era como que, tenía el libro, me leí el libro, la cosa, ay, qué chévere. Pero ella habla de comunidad. No, que estoy creando una comunidad que se llama Créetelo. Ya, chévere, vamos a meternos allí a ver qué es lo que pasa. Y esto, por eso yo cada vez que la veo digo, mira, gracias, o sea, ella no tiene ni idea de lo importante que fue. Porque ahí es cuando salgo de estar aislada a conseguir un grupo de amigas
Ok. de amigas con una mentalidad diferente. Entonces me reúno con mujeres que muchas de ellas ya entendían su valor. Muchas de ellas ya están como que en ese pasito de no es por otro, sino es por mí misma. Y comienzo a ver esto. Entonces es un empoderamiento que desde mi experiencia de vida no lo había conocido. No lo tenías en mente. No sabías que Exacto. existía. Sí, porque eran mujeres empoderadas desde su valor. No era un empoderamiento de, mírame, yo soy la mejor y vamos a competir. Y siempre escuchaba eso. De hecho, yo no tenía amigas mujeres por eso, porque no, es que mujer con mujer no pueden ser amigas. No vamos a competir, vamos a colaborar una con la otra. Y yo, Y vos, ¿what? de hecho, al principio me costaba mucho hablar y todo porque yo, ya, esto está como raro. Esto no es real. Ah. Sí, era como... Pero bueno, mira, salgo del aislamiento y comienzo a estar en comunidad. Y gracias a esto, allí fue que conseguí mi terapeuta, luego mi coach, y tengo muchas terapias. Comienzo un camino de terapias, de conocer otras realidades, de acercarme a mi espiritualidad con otro punto de vista. Entonces ahí se une no solamente la sanidad de, de mi mente, de mis pensamientos, sino la sanidad de mi alma y de mi espíritu en comunidad. Okay. Y creo que eso cambió mucho, o sea, incrementó y aceleró mi sanidad. El poder estar en una buena comunidad donde consigo las herramientas y a las personas indicadas para sanarme. Como para quitar esa culpa, porque realmente no era tu culpa, para sacar todos esos pensamientos intrusivos que tenías. Y Exacto. ahí es cuando empieza Resileratos. ¿Lo dije bien? Está como un trabalengua. Es Así un está bien. trabalengua, sí. Ahí es cuando comienza Resirrelatos. Resirrelatos. Okay. Me doy cuenta de que el escuchar historias de otras personas que hayan pasado por algo similar a lo tuyo, o incluso realidades completamente distintas, pero que tocan en ti las mismas emociones, te ayuda a sanar. Uh-huh. Y dije, wow, mi historia individual tiene un poder para la sanidad colectiva. ¿Por qué no tomar también historias de otras personas, que es lo que a mí me ha ayudado, contarlas para que todo aquel que escuche y se sienta identificado pueda decir, wow, yo estoy pasando por eso. Esta persona ya pasó por lo mismo y lo superó. Qué bonito. Y ahí es que nace Resirrelatos. Es un proyecto donde se cuentan historias y donde cada protagonista de esa historia me regala a mí una herramienta que le haya funcionado para salir de eso. Okay. Y mi reto es aplicar esa herramienta y decir desde mi experiencia cómo lo viví. Okay. ¿Cuáles son tus herramientas? Exacto, o sea, ellos me dicen, mira, yo cuando estoy muy triste, escucho música y escribo. Entonces esas son dos acciones. Tú primero escuchas la música, te sumerges allí y luego escribes lo que sientes. Y eso fue, por ejemplo, esas fueron las acciones de Johnny, que fue mi primer invitado. Y yo luego puse en práctica esto. Cuento la historia de Johnny en mis redes. La gente escucha esa sabiduría de parte de Johnny y de todo lo que vivió, lo entrevisto, la gente pregunta y luego de eso yo pongo en práctica esas herramientas que Johnny me dio y les muestro a todos cómo me fue haciéndolo. Ok, es como que no es como que venís y decís, hagan esto, pero sí les mostrás en la práctica la diferencia que hace en tu proceso. Exactamente. Wow, ¿hace cuánto que ya tenemos ese programa? Comenzó en la última semana de diciembre. Okay. Entonces tengo unos
poquitos meses haciéndolo, enero, febrero, pero vamos con muchas historias, vamos con muchas herramientas y la verdad estoy muy contenta de todas las personas que se han acercado para colaborar y que quieren contar sus historias y que quieren dar sus herramientas porque es una bendición. Yo me siento muy honrada de que ellos estén dispuestos a, con vulnerabilidad, contar lo que les pasó y entregar. Y fíjate lo hermoso de esto, porque ya está yendo más allá de mis expectativas. Y eso es una lección hermosa, vivir sin expectativas, porque yo con mis propias expectativas le había puesto como un techo al proyecto. Decía, bueno, es para las personas, principalmente para mí, porque yo pongo en práctica esas herramientas, para todo aquel que escuche y sane, y de hecho para las personas que cuentan su historia. Ya muchos se han acercado conmigo y me han dicho, mira, Nairu, a raíz de contar mi historia, me sucedió esto, esto y esto. Y dije, mira qué bonito. O sea, les ha impactado positivamente contar sus historias abiertamente. Y es que a lo que vos decías, al contar, sanás. Y al conocer todas estas herramientas, al sentirte identificado con más personas que pasan lo mismo, es como que más conexión, más crecimiento, más evolución. Uh-huh. Wow, tu historia realmente es de mucha resiliencia, valentía. Por un momento sentí así como que es importante tener esos espacios donde puedas contar y puedas ser, no sé si decirlo como inspiración, pero como un referente para saber de que a pesar de esas adversidades hay más vidas y que la soledad normalmente no es la mejor compañía consejera. Me alegra muchísimo que hayas conseguido en esta comunidad, que yo también soy parte, tu sanación completa o casi. ¿Crees que en algún punto te vas a sentir totalmente, como diría, sanada, liberada de eso? Eso fue una pregunta que me hice a mí misma. Y aquí es cuando entra el elemento de mi fe. Que debido a ciertas circunstancias estuve como, dije, o lo echo a un lado o profundizo. Y lo que decidí fue profundizar. Y siento que aferrándome a mi fe en Dios es que consigo mi sanidad completa. Si lo seguía haciendo por mis fuerzas, que era lo que intentaba hacer antes, perfeccionando todo, iba a volver a caer en el mismo error, en el mismo hueco. Pero en mi caso, en mi creencia en Dios, siento que con su ayuda es que mi sanidad es completa. Importante. Dios primero y después todo lo demás. Wow. Muchísimas gracias a Nairuz por todo lo que has compartido con nosotros. Como una última pregunta, quisiera que alguna recomendación que quisieras darle a la audiencia que te está escuchando, como un punto de partida, por si están pasando por algo parecido, por si se encuentran perdidas, no sé, cualquier consejo que quisieras compartir que consideres que es muy importante. Buscar ayuda. Salir del caparazón y decir, estoy pasando por esto, necesito ayuda, ayuda profesional, una persona donde tú digas, esta persona me puede ayudar no precisamente la ayuda de mi mejor amiga que ha estado toda la vida conmigo, sí puedes hablar, pero buscar ayuda profesional es clave para salir de este tipo de situaciones y que no estás sola, o sea, muchas personas pasamos por eventos de abuso, pero no lo contamos. Y eso hace que nos sintamos solos. Entonces, no estás sola, permítete hablarlo con la persona correcta y buscando ayuda de profesionales. Y tratar de que no sea como desde la culpa. Me imagino que eso es importante. Que es lo que la mayoría de las personas que han pasado por estas cosas es lo que sienten. Sí, y si sientes culpa,
te aseguro que la persona, si es un profesional, un psicólogo, alguien que estudie los traumas, te va a hacer cambiar la perspectiva de la culpa. Así como estás vulnerablemente, busca la ayuda porque no estás sola. Y también hago una invitación a seguir escuchando este tipo de programas, proyectos como los Resirelatos, para que veas, oye, mira, muchas personas han pasado por este tipo de situación y lo han superado. Tú también lo puedes superar. Así que la invitación abierta está a que eres perfectamente imperfecta. Personas han pasado por ese camino. Ven, busca ayuda. Y ese no es el valor de una persona. Exactamente. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir tu historia una vez más. Por favor, compartí dónde te podemos escuchar, ver tus redes sociales. Con mucho gusto. Me pueden conseguir todas las redes sociales. Soy Anairuz Guzmán. Anairuz es Anairus Guzmán. Y Resirelato. No te encuentran ahí dentro en tu página. En mi Instagram personal está. Perfecto. Igual ya saben, lo vamos a dejar aquí en la cajita de YouTube para que puedan llegar directamente. Gracias y muchísimas gracias a ustedes que nos escuchan, que nos ven en YouTube. Suscríbanse, déjennos manitos arriba, comentarios y reviews en su plataforma de podcast favorita y obviamente compartan para que podamos seguir impactando más vidas. Nos vemos la próxima. Bye bye. Gracias por ver o escuchar este episodio. Recuerda suscribirte en tu plataforma favorita. Para más información, entra a nimuymuy-nitantanpodcast.com y síguenos en Instagram en nimuymuy-nitantanpodcast.